La historia comienza con un chico que está sentado en la cárcel, en solo unas horas, lo van a ahorcar. Pero en este momento está completamente relajado, como si no tuviera ninguna preocupación. Un sacerdote llega a visitarlo y se sorprende al verlo así. Le pregunta cómo es posible que alguien esté tan tranquilo antes de morir. Beckett sonríe y le dice, entonces escucha mi historia. Solo me quedan 4 horas. No sé qué pasará con mi vida después de eso, pero en este tiempo te voy a contar todo. La historia retrocede al momento antes de que Beckett naciera. Su madre se llamaba Mary. Ella provenía de una familia muy rica llamada Redfellow, con una fortuna de casi $9 millones. Pero a Mary no le importaba el dinero. Cuando cumplió 18 años, en una fiesta conoció a un chico común que tocaba en una banda. Le gustó mucho y, poco después, descubrió que estaba embarazada. Aunque se puso nerviosa, reunió valor y se lo contó a su padre. Al enterarse, su padre se enfureció. No podía aceptar que el heredero de la familia tuviera relación con una persona común. Le dio a Mary 2 opciones, abortar o irse de la casa. Mary no lo pensó ni un segundo. Estaba dispuesta a renunciar a toda su propiedad y a su familia. Se casó con el chico de la banda y pronto se mudaron a un barrio normal de Nueva Jersey. No había lujos, ni sirvientes, solo una vida sencilla y común. Pero Mary era feliz. Llegó el día en que nació Beckett. En el hospital, su padre no pudo contener la emoción de ver a su hijo y sufrió un ataque al corazón. Murió allí mismo. Así, Mary se convirtió en madre soltera y desde ese momento lo hizo todo sola. Nunca regresó con su familia y consiguió un trabajo normal en el gobierno. El sueldo era bajo, pero con eso intentaba darle a Beckett la vida que ella había tenido antes. Lo inscribió en el mismo colegio exclusivo donde estudiaban los niños de su familia. Le enseñó a tocar el piano, le compró ropa cara y lo preparó mental y físicamente como si fuera un niño rico, porque sabía que un día Beckett volvería al mundo del que ella había salido. En la escuela, a Beckett le gustaba una compañera llamada Julia. Quería ser su amigo, pero a Julia no le interesaba. Ella era muy rica y hermosa, y aunque Beckett parecía rico, cuando ella le preguntó dónde vivía, él le dijo la verdad, en un barrio humilde de Nueva Jersey. Por eso Julia se alejó. Aún así, Beckett le dijo que algún día tendría mucho dinero. Le contó lo que su madre le había revelado, que él era miembro de la familia Redfellow y que pronto toda la fortuna sería suya. Por un tiempo Julia se acercó, pero luego pensó que era una mentira y se burló de él antes de desaparecer de su vida. Más tarde llegó otra gran prueba en la vida de Beckett. Un día, al volver a casa, descubrió que su madre estaba gravemente enferma. Tenía cáncer y estaba muriendo. Beckett esperaba que la familia Redfellow apareciera al enterarse, pero nadie llamó. Antes de morir, Mary tomó la mano de Beckett y le dijo, no pude darte la vida que merecías, pero prométeme que un día vivirás la vida que te corresponde. Esa vida es tu derecho. Dicho esto, murió. Mary había pedido ser enterrada en el cementerio familiar, pero los Redfellow se negaron y Beckett tuvo que enterrarla en un cementerio común. Intentó contactar nuevamente a la familia, pero solo recibió una carta que decía que él no era nadie para ellos. Terminó en un hogar de acogida. Perdió el colegio, la vida que conocía. Creció, estudió lo normal y se convirtió en un vendedor común. Su vida era la de una persona de clase media, intentando adaptarse. Un día Julia reapareció. El corazón de Beckett volvió a latir fuerte, pero Julia ya estaba casada. Aún así, él intentó algo. Ella lo rechazó y, al irse, se burló, cuando toda tu familia muera, llámame. Para ella era una broma, pero para Beckett fue una señal. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Si todos los Redfellow morían, la herencia pasaría automáticamente a él. Revisó el árbol genealógico familiar y vio que quedaban 7 miembros. Si los 7 morían, todo sería suyo. Estudió sus vidas y eligió al primero, Tyler, un corredor de bolsa. Fue a una fiesta organizada por Tyler, donde éste llegó en helicóptero tirando dinero. Beckett lo vigiló y notó que Tyler se había apartado solo en su yate, lejos de la fiesta. Nadie sabía que estaba solo. Era el momento perfecto. Beckett tomó un jet ski, llegó al yate, soltó el ancla al agua y ató la cuerda al pie de Tyler. Cuando el yate se movió, el ancla lo arrastró y lo mató. Todos pensaron que fue un accidente.
Nadie sospechó nada. Beckett regresó a la fiesta con una extraña sensación. Era mucho más fácil de lo que imaginaba. Fue al funeral de Tyler sin miedo y se presentó ante el padre de Tyler como un joven honesto. Le reveló que era hijo de Mary. El hombre se sorprendió, le pidió disculpas por cómo habían tratado a su hija y le ofreció un trabajo en la empresa familiar como financiero. Aunque Beckett no sabía nada de finanzas, aceptó. Así entró al mundo de los Redfellow. Aprendió, conoció gente nueva y descubrió una vida muy diferente a la que había vivido. Su existencia mejoró mucho. Una noche Julia lo llamó y le dijo que podía invitarla a tomar un café otra vez. Él lo hizo, pero ella volvió a rechazarlo. Aún así, siguieron hablando. Beckett sabía cuál era su misión: recuperar el lugar que le correspondía, tal como le había prometido a su madre. Para eso tenía que eliminar a todos los Redfellow que se interpusieran. El siguiente era Nova, un artista que pintaba, cantaba y tenía muchos hobbies. Beckett se hizo pasar por fan y fue a su exposición. Lo elogió tanto que pronto se acercaron. Le reveló que eran primos y Nova se alegró. Lo invitó a su casa, donde Beckett conoció a Ruth, amiga de Nova. Ruth era diferente, no le importaba el dinero, igual que Mary. Beckett y Ruth conectaron de inmediato. Antes de irse, Beckett fingió ir al baño y entró al taller de Nova. Mezcló químicos fotográficos con otros que explotarían al encender la luz. Dejó su chaqueta a propósito para que Ruth la viera y lo buscara. Cuando Nova encendió la luz, hubo una chispa y una explosión. Todos pensaron que fue un accidente. Beckett fue al funeral con total confianza. Allí lo detuvieron 2 agentes del FBI y le preguntaron si tenía relación con la familia. Él negó todo y dijo que Nova solo era un amigo. La vida siguió. Beckett aprendió rápido en la oficina y consiguió clientes. Su tío Warren le dio su propia oficina. Su vida era ahora lujosa y cómoda. Julia volvió a aparecer. Esta vez no era casual. Su esposo había tenido una gran pérdida financiera y ella quería un préstamo de Beckett. Él se negó porque Julia lo había herido muchas veces. Ella se puso seria y lo amenazó: dame el préstamo o iré a la policía. Ya han muerto 2 miembros de los Redfellow, ¿quién es el siguiente? Beckett se dio cuenta de que Julia lo sabía todo. Se quedó callado, pero planeó el siguiente asesinato: Stephen, un pastor falso que vendía espiritualidad y blanqueaba dinero. Tenía muchos enemigos. Beckett envió a su asistente vestido con su traje a comprar hot dogs para que las cámaras lo vieran en otro lugar. Luego se disfrazó de reportero y fue a entrevistar a Stephen. En el momento oportuno, echó veneno en su bebida. Stephen sospechó, lo amenazó con una espada y le preguntó quién era realmente. Beckett improvisó diciendo que era su primo y que solo quería acercarse. Stephen se emocionó, pidió disculpas y bebió la bebida envenenada. Sufrió un ataque al corazón y murió. Como ocurrió dentro de una iglesia, lo catalogaron como muerte natural para evitar escándalo. Beckett se salvó otra vez. Su vida seguía normal. Empezó a salir con Ruth y decidieron casarse. Esa noche la invitó a cenar a su casa, pero al llegar encontró a Julia esperándolo. Julia empezó a hablar tonterías. Cuando sonó el timbre, era Ruth. Beckett sacó a Julia por la puerta trasera y llevó a Ruth a otro restaurante. Así evitó que Ruth descubriera la verdad. El siguiente objetivo era Cassandra, una mujer bondadosa que había adoptado a 11 niños y tenía muchas obras de caridad, pero vivía con mucho lujo y seguridad extrema. Al enterarse de las muertes en la familia, reforzó aún más su protección. Sin embargo, olvidó una cosa: cada semana iba a un spa sin seguridad. Beckett se hizo pasar por empleado, le ofreció un tratamiento dental gratis y Cassandra, sin pensarlo, usó el aparato que él había envenenado. Murió y la policía lo atribuyó a un producto defectuoso. El quinto fue M.C. Arthur, que tenía un sistema de control espacial propio y soñaba con ir a la luna. Beckett lo siguió como empleado, envenenó su café y, mientras volaba en su jet privado, el veneno hizo efecto. Perdió el control y el avión se estrelló. Con cada asesinato, Beckett se volvía más confiado. No dejaba pruebas ni generaba sospechas. Solo quedaban 2, su abuelo y su tío Warren, quien le había dado la oportunidad y lo había apoyado como un padre. Beckett decidió no matar a su tío. Todo parecía perfecto, tenía la vida lujosa que quería y pronto se casaría con Ruth.
Pero el FBI reabrió los casos porque había cometido un pequeño error con la muerte de Stephen. Lo interrogaron. Beckett dijo que estaba comiendo hot dogs y mostró el video de su asistente. Aunque su rostro no se veía claro, quedó bajo sospecha y lo vigilaron. Pasaron los días. Su tío Warren se enfermó, sufrió un ataque al corazón y estuvo hospitalizado. Nadie de la familia fue a cuidarlo, solo Beckett lo hizo. Su tío, agradecido, le transfirió muchas propiedades y luego murió. Beckett se sintió destrozado, no quería que su tío muriera. Pero pronto se recuperó porque ese mismo día tenía la fiesta de compromiso con Ruth y recibió una invitación de su abuelo. Confundido, le contó toda la verdad a Ruth, que era un Red Fellow y que su abuelo lo había llamado después de muchos años. Ruth le dijo que no lo detendría, pero que regresara antes de la fiesta de compromiso. Beckett planeaba ir después del trabajo, pero Julia apareció en su oficina con fotos que demostraban todos sus asesinatos. Le dijo, mi testimonio puede destruir tu vida. Sé que Tyler era un excelente nadador, cómo se ahogó. Y el día que murió Stephen, tú estabas comiendo hot dogs. Beckett sudó frío. Julia le ofreció un trato, firmar un cheque de $3 millones para su esposo deprimido. Beckett corrió a entregárselo antes de que Julia hablara con el FBI. Luego fue a ver a su abuelo. Al verlo se emocionó, pero el anciano no estaba de humor. Le preguntó directamente cómo había progresado tan rápido en finanzas, cómo había comprado una casa tan buena y, finalmente, cómo había matado a todos. Beckett se quedó en silencio. El abuelo le contó que Mary era su hija favorita, pero que lo había decepcionado. Ahora no quería vivir con él porque Beckett había alejado primero a Mary y luego a toda la familia. Sacó una pistola antigua, se la dio a Beckett y le pidió que lo matara. Beckett tomó el arma pero no pudo hacerlo. La dejó. Su abuelo la agarró e intentó dispararle. Beckett huyó, pero el abuelo lo persiguió disparando. En una habitación encontró un arco y flechas. Disparó una, falló, luego la segunda y acertó en el pecho de su abuelo, matándolo. Por primera vez, las manos le temblaron. No quería matar a su abuelo y sabía que esta vez lo atraparían. Lloró. La policía llegó pronto, pero el giro fue que lo consideraron defensa propia. Regresó a casa. Ruth estaba furiosa porque era el día de su compromiso y él había desaparecido. Él le dijo que su abuelo había muerto y ocultó los detalles. Ruth lo perdonó. Ahora Beckett heredó toda la fortuna que su madre había renunciado. Su vida cambió por completo y Ruth se quedó con él. Pero Ruth se sentía incómoda con tanto lujo, no era la vida que quería. Por eso había elegido a Beckett en lugar de Nova. Aún así, Beckett estaba feliz en medio de la fiesta. De repente llegaron agentes del FBI y lo arrestaron discretamente. Beckett se asustó pensando que lo habían descubierto, pero le dijeron que lo arrestaban por el asesinato del esposo de Julia. Se derrumbó, lo atraparon por un crimen que no cometió. En el juicio descubrió que Julia era la mente maestra. Ella había convertido el suicidio de su esposo en un caso de asesinato y culpó a Beckett, diciendo que él lo mató para tenerla. Ruth lo abandonó al escuchar todo. Beckett no pudo hacer nada. Poco antes de la ejecución, Julia lo visitó y le dijo que podía salvarle la vida. Tenía la nota de suicidio de su esposo. La condición era que Beckett le cediera toda su fortuna. Él sabía que Julia podía traicionarlo de nuevo, pero no tenía otra opción. La fortuna se iría de todos modos. Decidió confiar en ella. Era la historia que Beckett le contaba al sacerdote en la cárcel. No sé si Julia me salvará o no, dijo, pero ya te conté todo lo que hice. En ese momento llegó la policía. Beckett pensó que lo llevaban a la muerte, pero su suerte cambió, Julia no lo había traicionado. Entregó la nota de suicidio y salvó su vida. Al salir de la cárcel, Ruth estaba allí. Le devolvió su relicario en silencio y se fue. Beckett sintió que su vida volvía a cero, como años atrás. Pensaba empezar de nuevo cuando vio que Julia lo esperaba en un lujoso auto. Entendió que ella quería estar con él y compartir la fortuna. Ahora tenía todo, dinero, el amor de su infancia, pero no tenía a quien realmente amaba. Por última vez recordó al sacerdote. Él lo sabía todo pero no le dijo nada a la policía, porque Beckett se había confesado con Dios y el sacerdote guardaría ese secreto. La vida de Beckett se había vuelto un caos. Y así,
Mostrándolo en medio de una vida lujosa, la película termina.